Hacia la medianoche, empezó a llover. Oluchi se despertó de su sueño y de repente sintió como si algo hubiera caído sobre su cuerpo. Empezó a tener una sensación extraña de picazón. Oluchi podía oír a alguien hablando en su cabeza. «Lo necesitas. Ve a su habitación y déjalo dormir contigo». Érase una vez, en una pequeña ciudad africana llamada Obu, una joven llamada Oluchi. Era la hija del pastor de la pequeña iglesia de Obu. El nombre de su padre, Pastor Nduka, y el nombre de su madre era Nena. Oluchi era una chica bien educada de una familia piadosa. El pastor Nduka predicaba sobre la pureza. Se había casado con su esposa siendo virgen y deseaba que su hija Oluchi mantuviera su virginidad hasta el matrimonio. Desde muy joven, a Oluchi le enseñaron la importancia de vivir una vida casta y de guardarse para su futuro marido como debe hacerlo una dama respetable. Después de completar su educación secundaria en la universidad comunitaria, Nduka inscribió a Oluchi como aprendiz con el sastre popular para aprender técnicas de sastrería. Esto era para mantener a Oluchi ocupada y entretenida mientras esperaba que la admitieran en la universidad. En la sastrería, Oluchi conoció a una joven de su misma edad llamada Amaka. Las dos chicas se hicieron amigas al instante. Después del trabajo todos los días, caminaban juntas a casa, charlando mientras caminaban por las concurridas carreteras antes de despedirse en el cruce que conducía a sus respectivas casas. A diferencia de Oluchi, Amaka no vivía con sus padres. En cambio, vivía en una pequeña casa que había pertenecido a su difunta abuela materna. Unas semanas después de que Oluchi comenzara su formación en sastrería, una de las amigas de su madre, llamada Hineka, visitó a la madre de Oluchi una noche para advertirle sobre la nueva amiga de Oluchi, Amaka. Según Hineka, Amaka era hija de un brujo llamado Esemu. Circulaban rumores de que Esemu había usado sus poderes oscuros para matar a la madre de Amaka, razón por la cual Amaka dejó la casa de su padre para vivir sola. Después de la muerte de su madre, Hineka le aconsejó a Nena que le advirtiera a Oluchi que cortara todos los lazos de amistad con Amaka, la hija de la malvada bruja. Cuando Oluchi regresó a casa ese día, su madre la sentó y le contó todo lo que Hineka había dicho sobre Amaka y la necesidad de que Oluchi terminara su amistad de inmediato. Sin embargo, por primera vez en su vida, Oluchi se enfrentó a su madre y se negó. «No, mamá. No me importa lo que digas sobre el padre de Amaka. Amaka es una buena chica y una amiga increíble. Nada de lo que digas puede hacer que termine nuestra amistad», declaró Oluchi. Con eso, Oluchi continuó su estrecha amistad con Amaka. Las dos rápidamente se convirtieron en mejores amigas, compartiendo secretos y todo lo demás. Como una de las chicas buenas y bien educadas de la pequeña ciudad, el joven príncipe llamado Chike se interesó en Oluchi y fue a pedir su mano en matrimonio. Los padres de Oluchi estaban encantados con tal honor y con gusto dieron su bendición para la unión. Verás, Amaka también tenía un novio llamado Ekele que también había prometido casarse con ella. Amaka visitaba a Ekele durante los fines de semana y pasaba todo el tiempo con él. Una tarde, Amaka le hizo una visita inesperada a Ekele en su casa y se sorprendió al encontrarlo en la cama con otra chica. A lo largo de los años, Amaka había escuchado historias sobre la terrible reputación de Ekele por ser infiel a las mujeres y dormir con cualquier cosa en su falda. Pero nunca había creído los rumores hasta este mismo momento cuando vio la verdad con sus propios ojos. En un arranque de ira, Amaka arrojó al suelo el anillo de compromiso que Ekele le había dado unas semanas antes. Ella le dijo que todo había terminado entre ellos y salió furiosa de su casa. Amaka, desconsolada, regresó a la sastrería llorando desconsoladamente. Oluchi hizo todo lo posible por consolar a su amiga, pero Amaka lloró aún más fuerte. De camino a casa, Amaka le contó a Oluchi todo lo que le había pasado con más detalle. Oluchi sintió verdadera lástima por Amaka, que tuvo que pasar por una traición tan terrible. Ella hizo todo lo posible para animar a su amiga. Amaka, este no es el fin del mundo, le aseguró Oluchi. Estoy segura de que pronto encontrarás a un hombre mejor que realmente te amará y valorará. Más tarde esa noche,
mientras Amaka se sentaba en la cama en su pequeña casa, comenzó a recordar todos los buenos momentos y recuerdos que había compartido con Ekele y sus promesas de convertirla en su esposa algún día. ¿Por qué debería permitir que un solo incidente de su engaño arruine todo lo que teníamos juntos? Tal vez reaccioné exageradamente, pensó Amaka para sí misma. Al día siguiente, Oluchi se sorprendió cuando Amaka le contó sobre sus nuevos planes de regresar y rogarle perdón a Ekele para aceptarla de regreso. Creo que reaccioné exageradamente, Oluchi, admitió Amaka. Con eso, le pidió a Oluchi que la acompañara a la casa de Ekele para disculparse con él y recuperar el anillo de compromiso que había tirado en un dedo. Oluchi no estaba en absoluto a favor de la idea de que Amaka volviera con el mismo hombre que la había engañado de la nada sin ningún signo de remordimiento genuino. Pero el corazón de Amaka estaba completamente enamorado, y simplemente no escucharía la voz de la razón de Oluchi advirtiéndole contra ello. Amaka estaba decidida a recuperar el afecto de Ekele, sin importar lo que costara. A pesar de su dolorosa traición, el plan era que Oluchi entrara primero para hablar con Ekele en nombre de Amaka. Una vez que pudiera convencer a Ekele y lograr que aceptara volver con ella, entonces entraría Amaka. Y así, las dos jóvenes se dirigieron juntas hacia la casa de Ekele para poner en práctica este plan. Una vez que llegaron, Oluchi entró sola mientras Amaka esperaba bajo un árbol al lado de la casa como habían planeado de antemano. Dentro, Oluchi encontró a Ekele luciendo increíblemente triste y deprimido, sentado en una estera, bebiendo un poco de vino de palma fresco. Oluchi lo saludó cortésmente y le dijo que había venido a hablar con él sobre Amaka y la situación entre ellos. Ekele la recibió con brusquedad y le hizo un gesto para que se uniera a él en la colchoneta. Se puso de pie brevemente y se dirigió a su pequeña área de cocina, sin que Oluchi lo supiera. Dentro de la cocina, Ekele abrió un pequeño porche y agregó una misteriosa sustancia en polvo dentro de una taza vacía. Antes de verter un poco de vino pal en esa misma taza, Ekele regresó y le entregó la copa de vino pal a Oluchi. Ella le dio las gracias y tomó un sorbo de la bebida contaminada. Y eso fue lo último que Oluchi pudo recordar. Oluchi se despertó un tiempo después y se encontró completamente aturdida, acostada en la cama de Ekele en un estado de deva, con su ropa esparcida por todas partes. No tardó mucho en darse cuenta de lo repugnante. Ekele durmió con ella y la despojó a la fuerza de su preciosa virginidad. Justo cuando Oluchi estaba tratando de darle sentido a esta horrible situación, Amaka irrumpió en la casa. Después de impacientarse por esperar demasiado tiempo afuera, Amaka quedó completamente conmocionada por la escena de su mejor amiga Oluchi en un estado tan comprometedor en la cama de Ekele. Antes de que Oluchi pudiera decir una palabra para explicarse, Amaka dejó escapar un grito desgarrador de angustia y traición. Hombre malvado. Me obligaste a entrar y tomaste mi virginidad. Todo mi orgullo y pureza. Oluchi lloró. El rostro de Amaka entró en contacto con la rabia. Eres una serpiente mentirosa y engañosa. Sabía que eras coqueta, pero nunca imaginé que llegarías tan bajo. Nuestra amistad terminó, tú. Prostituta deshonrosa. Y con eso, Amaka se dio la vuelta y salió furiosa de la casa, dejando a una Oluchi traumatizada a su paso. A pesar de las falsas suposiciones y los malentendidos, Oluchi no pudo encontrar dentro de sí misma la fuerza para ir a perseguir a Amaka e intentar explicar lo que realmente había sucedido. Se sentía tan avergonzada, sucia y completamente devastada por haber perdido su inocencia de una manera tan cruel. En los días que siguieron, Oluchi se volvió muy diferente de su yo habitual. Siempre se veía triste y retraída. Sin embargo, no podía decirles a sus padres que había perdido su virginidad, lo más preciado que querían que conservara hasta el matrimonio. Su padre la vería como una basura sin valor si se enterara. ¿De qué sirve una niña que ya no es virgen? Oluchi pensó en el príncipe. ¿Seguiría queriendo casarse con ella si esto saliera a la luz? Tantos pensamientos pasaron por la mente de Oluchi. Oh, ¿qué pasa con Amaka? ¿Entendería que Oluchi también era una víctima aquí? ¿Amaka alguna vez lo perdonaría? Oluchi lloró. Al día siguiente, Oluchi decidió visitar a Amaka para al menos explicarle lo que realmente le había sucedido.
Tan pronto como Amaka vio a Oluchi acercarse a su casa, rápidamente la ahuyentó. ¿Cómo te atreves a mostrar tu cara aquí, pequeña ramera? Amaka gritó mientras perseguía a Oluchi fuera de su casa, sin querer escuchar lo que Oluchi había venido a decir. Esa tarde, Ezemo estaba sentado en su santuario y se sorprendió al ver a su hija Amaka parada en la puerta después de tantos años. Entre lágrimas, Amaka le contó a su padre cómo la persona que consideraba su mejor amiga la había traicionado al quitarle a su futuro esposo. Padre, quiero que hagas de ese alot un baño público para todos los hombres del pueblo. Amaka dijo. Ja ja ja. Ezemo se rió. En verdad, un león no puede dar a luz a una cabra. Amaka, eres verdaderamente la hija de tu padre. Ahora toma su calabar y llama su nombre en él 3 veces, y tu deseo será concedido, hija mía. En 3 días, se convertirá en algo aún peor que una ramera que corre detrás de todos los hombres del pueblo. Ezemo aseguró a su hija. Después de intentar en vano pedirle perdón a Amaka, Oluchi decidió que no podía vivir en la culpa para siempre. Debía continuar con su vida, fuera virgen o no. 3 días después, el príncipe visitó a Oluchi y a sus padres. Él expresó su deseo de llevar a Oluchi al palacio para conocer a sus padres y pasar algún tiempo con ellos. Antes de la boda, los padres de Oluchi estuvieron de acuerdo. Era una idea brillante. Y emocionado, Oluchi empacó algunas pertenencias y siguió al príncipe al palacio para conocer a sus padres, el rey y la reina. Al llegar al palacio, el príncipe Chike presentó a Oluchi a sus padres y ellos estaban encantados de conocerla e impresionados con la elección de esposa de su hijo. Ah, la hija del pastor, dijo el rey emocionado. Después de la cena, todos se despidieron y Oluchi fue conducida a una habitación muy hermosa donde se quedaría durante su tiempo en el palacio. Hacia la medianoche, comenzó a llover. Oluchi se despertó de su sueño y de repente sintió como si algo hubiera caído sobre su cuerpo. Empezó a tener una sensación extraña de picazón. Oluchi podía escuchar a alguien hablando en su cabeza. «Lo necesitas. Ve a su habitación y déjalo dormir contigo», dijo la voz. Y entonces Oluchi se levantó como si la estuvieran controlando. Salió de su habitación y entró en la habitación del príncipe. «Tengo frío», dijo, temblando. El príncipe la abrazó con calidez, esperando que pronto la mantuviera caliente. Pero entonces Oluchi comenzó a mover sus manos por su cuerpo. El príncipe se sorprendió al principio porque le dijeron que Oluchi era virgen y tenía la intención de mantenerlo así hasta su noche de bodas. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó. Sí, mi príncipe, respondió Oluchi. Y así se acostó con ella. Sin embargo, no terminó allí, ya que Oluchi siguió pidiendo más y más hasta el amanecer. Al amanecer, el príncipe estaba exhausto y cansado, pero Oluchi todavía estaba lista para continuar. ¿Qué clase de dama es esta?, preguntó el príncipe. El frustrado príncipe sacó a Oluchi del palacio sin decir una palabra al rey y la reina. La llevó directamente a la casa de su padre y les dijo que la boda se había cancelado y se fue. Cuando sus padres le preguntaron a Oluchi qué había ido mal en el palacio, ella les mintió diciendo que el príncipe estaba enojado porque se negó a permitirle que la tocara. Lo has hecho bien, hija mía. No comprometas tu pureza por nadie, príncipe o no, dijo Nduka y abrazó a su hija con orgullo. Al día siguiente, de camino a la sastrería, la extraña sensación de picazón y la extraña voz en su cabeza comenzaron de nuevo. Oluchi, necesitas un hombre ahora, tronó. En ese momento, vio a alguien que venía del otro lado de la calle. Era Kalu, un joven que la había invitado a salir meses atrás, pero ella lo rechazó. Kalu se sorprendió al ver a Oluchi sonriéndole, a diferencia de su amigo habitual cuando le pidió que la dejara en paz. Antes de que Kalu supiera lo que estaba sucediendo, Oluchi lo había abrazado con fuerza. Kalu aprovechó rápidamente la oportunidad, la llevó a un arbusto cercano y se acostó con ella. Pero Oluchi no estaba satisfecho. Ella siguió exigiendo más hasta que Kalu corrió para salvar su vida. Y así continuó moviéndose de un hombre a otro, rogándoles que durmieran con ella. Pero nadie podía satisfacerla.
Pronto, comenzaron a difundirse rumores sobre Oloche, la ramera que ningún hombre podía satisfacer. La noticia llegó a Nduka, pero se negó a creer lo que decían sobre su hija. Estas son mentiras increíbles. Mi hija es una buena chica, decía. Olochi sabía que necesitaba ayuda, pero ¿a quién acudiría? Sus padres estarían desconsolados al enterarse de sus actividades con los hombres. Ella solo esperaba que un día la picazón y todo se detuviera. Una noche fatídica, Oluchi se despertó con la extraña picazón nuevamente. Necesitaba un hombre lo antes posible, pero era tarde en la noche. El único hombre cerca era su padre. La picazón se volvió tan intensa que Oluchi se deslizó silenciosamente en la habitación de su padre con lágrimas en los ojos, rogándole que durmiera con ella. Nduka se quedó estupefacta. Después de todo, todo era verdad. Espíritu inmundo, en el nombre sobre todo otro nombre, te ordeno que salgas de ella. Nduka comenzó a orar fervientemente. Nana se despertó y se unió a ellos, y todos oraron hasta el amanecer. Por la mañana, Nduka llamó a algunos de los miembros de su iglesia de confianza. Continuaron orando hasta que el espíritu maligno que el padre de Amaka había enviado al cuerpo de Oluchi se fue y ella fue entregada a la gloria de Dios. Meses después, Oluchi fue admitida en la universidad de la gran ciudad y dejó la pequeña ciudad para ir a la escuela, dejando atrás todas las horribles experiencias. Durante su último año, Oluchi conoció a un joven llamado Afam. Se enamoraron y pronto él le pidió su mano en matrimonio. Después de la graduación, Oluse y Afam se casaron y ella se mudó a la gran ciudad para vivir con su esposo. Sin embargo, Olochi y Efar visitaban constantemente a Ogu para ver a sus padres. En una de sus visitas, Olochi vio a una joven loca pidiendo limosna en el camino. Cuando se detuvo para darle algo, reconoció al instante quién era. Amaka.